Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor, sí se ve. Chévere. Voy a ponerla en pantalla completa cuando se anime, porque está bien lento esto. Ahora sí se ve en pantalla completa. Díganme que sí. Ya. Sí, se aprecia. Sí, doctor, ya se ve pantalla completa. Gracias, chicos. Entonces, como ven, de embriología del aparato reproductor femenino, ¿no? Es lo que vamos a tocar hoy día. Vamos a tratar de conocer acerca de todo esto. Voy a pasar esto. Yo siempre les muestro esta diapositiva, que no es mía. Esta diapositiva es del doctor Palma, que ha sido mi docente cuando yo estaba en pregrado. Y enseñaba esta clase. Y el doctor también enseñaba en Pucallpa. Y en uno de esos viajes que hacía él para enseñar allá en la Facultad de Medicina de Pucallpa, él falleció, ¿no? Muy buen docente, yo lo recuerdo siempre. Muestro esto porque me acuerdo de él bien clarito, porque él nos mostraba esta diapositiva como su primera de la clase, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de sexualidad, nosotros escuchamos todos estos términos, ¿no? Identidad de género, sexo biológico, expresión de género y todo ello, ¿no? La identidad, la expresión, la atracción y todo. Lo que compete a la medicina, a lo que vamos a hablar hoy día si se quiere, es básicamente el sexo biológico, ¿no? Lo que nos hace diferentes en la hembra del macho, obviamente sabiendo que hay estados intersexuales, que también van a ver eso más adelante, ¿sí? Eso es lo que corresponde. Yo no voy a hablar de identidad de género, expresión de género, no me interesa ahora, ¿no? No nos interesa ahora, ¿ya? Sexo biológico. Y para que haya o se dé esto del sexo biológico, miren todos los factores que determinan el sexo biológico de una persona, un montón, ¿no? El sexo genético, ¿no? Que vamos a tocar hoy día todo esto, ojo. Sexo cromosómico, el cromatínico, si tiene o no cromatina, cariotípico, que nos hace hombres y mujeres, el gonadal, la presencia de testículos u ovarios, el conductual o de conductos, ¿no? Que nos hacen diferentes por ciertos conductos que forman los órganos genitales internos, lo externo y los caracteres sexuales secundarios. Todo esto es el sexo biológico, ¿no? Entonces miren todos los factores que determinan ello. Entonces el sexo cromosomal es fácil, ¿no? Ustedes dominan ese tema, es el tener dos cromosomas, ¿no? XX para las damas y XY para los varones, ¿no? Y los varones hay un gen, vamos a hablar, ojo, no es el único gen, ahorita vamos a hablar de más, pero es uno de los más importantes que determina el sexo masculino, ¿no? El gen SRY. Y recordemos que estos cromosomas que determinan el sexo, ¿sí? Están presentes en grupos, ¿no? Recuerdan, a nosotros nos han enseñado que los cromosomas, hay varios grupos de cromosomas. En el grupo G está el cromosoma Y, ¿no? Y en el grupo C está el cromosoma X, que es más largo, este más larguito, ¿sí? Se ve abajo. Y el del varón es más pequeño, ¿sí? Es más pequeño, ¿no? Entonces ahí vemos los dos cromosomas en tamaños más o menos reales. Y si lo desglosamos, acá vemos el cromosoma, ¿sí? Y, para ver, y sabemos que tienen dos partes los cromosomas, y en la más pequeña, miren, el gen SRY, ¿no? Que es el que determina el sexo masculino, ¿no? Determinante del sexo masculino. ¿Está bien? Ahí en esa parte, ¿no? Y ahí está incluso la región, ¿ya? Factor determinante testicular. Clave para que haya un dimorfismo sexual, ¿sí? Es clave para eso, ¿no? Está en el brazo corto del cromosoma Y, acuérdense eso. El sexo genético. Existen muchos genes que intervienen en todo este proceso, ¿no? Un montón de genes con nombres o siglas raras, ¿ya? Primero, las células germinales van a diferenciarse gracias a estos genes, WT1 y SF1. Y en lo que respecta al varón, no voy a hablar más de él, es muy importante la acción del gen SRY para que se forme testículo. En cambio, en las damas, tienen que actuar el WNT4 y el DAX1 para que desarrolle el ovario. Y después de esto, el conducto
de Müller, que es el que hace que progrese para la formación de los genitales femeninos, ¿no? Y a la vez, ojo, es el futuro ovario en la niña, bueno, en este caso en el fetito en formación, ¿sí? Ya tiene formando células de granulosa y de la teca. Ojo, estamos hablando de esto en un feto femenino, y producen a su vez estrógeno que va a ayudar a la diferenciación de los genitales en la dama, ¿sí? Aparte de que estos genes, ¿sí? WNT4 y DAX1 favorecen la diferenciación también del conducto de Müller en todos los conductos que nosotros conocemos, ¿no? Y en la regresión del Wolff, ¿no? Entonces, ojo, hay genes y a la vez hormonas que actúan en la diferenciación, ¿no? En cambio, en el varón, para mencionarlo nada más, actúa en las células de Leydig en la formación de testosterona y junto con los genes que hemos mencionado van a formar los genitales masculinos, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere el sexo gonadal? Simplemente a la presencia de las gónadas, ¿no? En los varones los testículos y en las damas los ovarios, ¿no? Solo eso. Y estas gónadas sabemos que forman parte de un eje, que también vamos a tener un tema de eso en unos días, el eje corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Y eso nos da lo que conocemos como el sexo hormonal, porque en las damas va a depender mucho de eso para el desarrollo más adelante de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Y ahí entran a tallar varias hormonas. Y esas hormonas son las que darán las características fenotípicas a la mujer, ¿no? Formando los caracteres que conocemos como caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios que nos diferencia de damas de varones, con la diferenciación sexual incluso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todo eso es importante, es decir, todo va actuando. Vemos de acá en este cuadro, ¿no? No solo los genes, los cromosomas, las gónadas, todo va articulando para que al final tengamos esta diferenciación sexual y de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Que nos hace diferentes a los varones de las mujeres. Muy bien. Y para que se dé todo esto, tenemos que pasar por este proceso que se llama la fecundación, pues, ¿no? Todos conocemos qué cosa es la fecundación. Es la unión de el óvulo con el espermatozoide en un proceso bastante complejo, ¿no? Y actúan dos células importantes, como ustedes saben, ¿no? La célula más grande, ojo, en volumen del ser humano, que es el óvulo, el ovocito, recuerden, es la célula más grande en volumen. Porque si a ti te preguntan la célula más larga, son las neuronas, ¿no? Pero la más grande en volumen es el ovocito. Y el espermatozoide, que es chiquitito, ¿no? A su lado es una nada, ¿no? No somos nada a su lado. Y tienen características especiales, ¿no? El ovocito, como vemos acá, es una célula tal cual, ¿no? Una célula tal cual que tiene núcleo, citoplasma y membrana, pero a la vez esa membrana está cubierta, ¿no? Por un grupo de células, ¿sí? Una corona, zona pelúcida y una corona radiada, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. En cambio, el espermatozoide, después de un proceso complejo de formación, le sale una cola, como sabemos, ¿no? Tiene cuello, pieza intermedia y una cola con características especiales, pero lo que nos interesa de esta célula es básicamente la cabeza, pues, ¿no? En la que está el capuchón acrosómico, el acrosoma y el núcleo con toda la información genética, pero el acrosoma que tiene enzimas, ¿sí? Enzimas importantes para la fecundación. Que si esas enzimas no funcionan, simplemente no se daría la fecundación. Y ahí tenemos algunos nombres de las enzimas, ¿no? Hialuronidasa, neuraminidasa, fosfatasa ácida, acrosina, que vamos a revisarla ahorita en qué momento actúan, ¿no? Entonces recuerden, son dos células importantes para el proceso de fecundación. Y hablando del ovocito, ¿sí? Al igual que en la célula masculina, pero no voy a dedicarme a eso hoy día, voy a hablar del ovocito básicamente. El ovocito pasa por todo un proceso de división celular, ¿no? Primero pasó por mitosis,
mitosis, ¿ya? Hasta que se forma, ¿qué cosa? Un ovocito primordial, o ovogonia, ¿no? Primordial ovogonia, acá estamos. Cuando ya tengo esto, empieza recién la división meiótica, la meiosis. Y sabemos que la meiosis tiene meiosis 1, meiosis 2, cada uno con sus 4 subfases. ¿Estamos? Entonces, en ese fetito en formación, ojo, esto estamos hablando incluso desde la etapa embrionaria, ahorita vamos a ver, la cuarta, sexta semana, y estos ovocitos, estas ovogonias ya están ahí en formación, y unas semanas después, por el influjo hormonal y los cambios que va teniendo el fetito de sexo femenino, empieza la división meiótica. ¿Ya? Empieza la división meiótica, empieza profase, y sabemos que profase a su vez tiene 4 subfases, ¿no? ¿Sí? La profase 1 tiene 4 subfases, y se queda en la fase de diploteno, ¿sí? Diploteno. Ojo, entre las 18 a 20 semanas de etapa fetal, repito, entre 18 a 20 semanas de etapa fetal, hace una división, empieza su profase y se queda en diploteno. Y ahí se queda. Nace la bebé, pasa toda su niñez, llega a la pubertad, y en la pubertad recién retoma otra vez la división meiótica. Esa es su primera división meiótica. ¿Hasta dónde? Metafase 2. Se queda en metafase 2, es decir, completa la meiosis 1, empieza la meiosis 2, pero en metafase se queda. ¿Sí? Metafase 2. Estamos hablando de una jovencita en pubertad, adolescencia. ¿Estamos? Y se queda en metafase 2. Y de ahí no desarrolla más esas células. Solamente las que son fecundadas completan todo el resto de división. Anafase y telofase. Si no hay fecundación, se quedan para siempre en metafase y así mueren. Entonces, los hijos que tengan, esos ovocitos son los únicos que han completado su división meiótica. A tener en cuenta, por favor. Y se dice que cuando está en proceso de formación, en la etapa fetal, más o menos 18 a 20 semanas, existen más o menos 6 millones de ovocitos, ovogonias, ¿no? Al nacer se reduce a 2 a 4 millones. En la pubertad llegan de 300 a 400 mil, nada más, 300 a 400 mil. Y en toda una etapa, en las mujeres, ustedes en toda su etapa fértil, desde que empiezan a menstruar hasta que terminan de menstruar, se calcula que son más o menos 400 veces que tienen ciclos, ¿no? Entonces solo 400 de estos van a ser ovulados en metafase 2. Y de esos 400, si no tienes ni un hijo, ni uno madura, y si tienes 1 o 2, esos son los que maduran, ¿no? Eso a tener en cuenta, ¿ya? Y son ovulados como ovocitos secundarios, y eso es otro, vamos a hablar aparte de eso, ¿no? Entonces acá al costado tenemos los folículos, ¿no? Los folículos saben que es esa cubierta que tienen los ovocitos, ¿no? Que protege prácticamente al ovocito, y tienen nombres propios, ¿no? El primordial para el primario, ¿no? El folículo primario también, el secundario, y el terciario, el folículo terciario para el ovocito secundario, ¿no? Obviamente en este ovocito primario que estamos viendo acá, hay todo un desarrollo que ahorita vamos a ver en varias fases inclusive, ¿no? Y una vez que se produce la ovulación, acá vemos una fotografía, perdón, unas fotos de ovulación en la que se forma el estigma y luego la salida del huevo. Eso sí es el ovocito saliendo con su cubierta, y ya va a ser captada luego pues por la trompa, ¿no? Y por esa trompa, si están viniendo los renacuajos, se juntarán y surgirá un nuevo ser, ¿no? Y ojo, de toda esa cubierta, miren acá, este es un folículo de grafo terciario, ¿verdad? Miren toda la cubierta que tiene, a ver, el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada, el cúmulo zoóforo, luego tiene esta cavidad del antrofolicular, luego que tiene células de la teca y de la granulosa, teca y granulosa,
¿sí? Eso es un folículo. De todo este conglomerado de células, cuando ovula la mujer, ¿ovula qué cosa? El ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada y un poquito de células del cúmulo zoóforos. Repito, libera el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada y unas células del cúmulo zoóforo. Es todo lo que se libera. Todo lo demás, miren, toda la teca interna y externa y la granulosa se quedan para acción hormonal, como ustedes saben, ¿no? Es responsable de formar hormonas. Entonces, solo eso se ovula, por si acaso, ¿ya? Y eso que ovuló va a ser captado por las trompas, como dijimos, y va a estar ahí deambulando en la trompa, ¿no? Va a estar avanzando por ciertos movimientos que tiene la trompa, por ciertos cilios que tiene la trompa y un líquido en la trompa. Y mientras tanto, por otra vía ya está ingresando los espermatozoides, ¿sí? Que se han depositado en millones en la vagina y tienen estos que vencer ciertas cosas, ¿no? Eso se llama la capacitación espermática. Tienen que vencer la acidez de la vagina, las bacterias de la vagina, el moco cervical. Tienen que andar por todo el endometrio hasta ver si llegan a la trompa, ¿no? Eso se llama capacitación espermática. Y solo unos cuantos llegarán, entre 100 a 200 llegarán hacia el ovocito, ¿no? Y se dice que la zona pelúcida del ovocito, esa que ya se liberó, que tiene zona pelúcida, libera una enzima que actuaría como una sustancia que hace o un estímulo para que los espermatozoides se dirijan a esa trompa y a ese ovocito. Sino que no se explica cómo llega un montón a ellos, ¿no? Y la rodean, cerca de 200. Es porque se libera una enzima de la zona pelúcida, que hay tres capitas pequeñas, que son ZP1, ZP2 y ZP3, que haría que los espermatozoides sean activados, como el gato activador, estos, ¿no? Y se dirijan hacia el ovocito. Entonces, miren todo lo que se da en este proceso complejo de la fecundación, ¿no? Y todo esto hasta que antes que lleguen al ovocito, todo es la capacitación espermática, se van capacitando los espermatozoides hasta que llegan y los rodean. Miren el tamaño real de un ovocito con un espermatozoide, ¿no? Es abismal la diferencia, ¿no? Abismal. Y luego, una vez que llegaron, se dará la fecundación, el ingreso del espermatozoide, ni siquiera el espermatozoide, el pronúcleo nada más va a entrar, ¿no? Por fases. Entonces hay varias fases. Entonces la primera fase, ¿qué les rodeaba? La corona radiada, que son unas células que vemos acá, miren, ¿no? Entonces la corona radiada va a ser destruida en todo caso, ¿sí? Por la hialuronidasa, que estaba en el acrosoma de la cabeza del espermatozoide. Entonces ahí empieza a liberar sus primeras enzimas, la hialuronidasa, para destruir la corona radiada y la va separando. Miren, acá va haciendo un espacio. Luego, ¿qué viene? La zona pelúcida, ¿sí? La zona pelúcida. Entonces, cuando llega a la zona pelúcida, también va a liberar otra enzima, que es la acrosina, para tratar de romper esa capa, para que vaya ingresando de a poco, ¿no? Una vez que rompe esa zona pelúcida, acá está la zona pelúcida, un gráfico, tiene 3 capas pequeñas, y veamos, miren, debajo de la membrana de la célula, del ovocito, hay unos gránulos corticales. Ya hay gránulos corticales. Y estos gránulos, cada granito tiene enzimas, unas enzimas. ¿Ya? Acá en el gráfico de abajo lo vamos viendo también. Esos granulitos tienen unas enzimas. Entonces, ¿qué sucede cuando la membrana, ¿ya? del espermatozoide se une, si se quiere, o se fusiona con la membrana del ovocito, ¿no? A través de una fusión, miren, se forma incluso una especie de juntura acá entre estas dos células, ¿sí? Va a darse lo que conocemos como la reacción cortical o la corteza, ¿no? ¿Qué significa? Estos gránulos liberan su sustancia por detrás de la membrana,
¿sí? Y evitarían que haya ingreso de otro espermatozoide. Solo van a permitir que ingrese ese pronúcleo, miren, ni siquiera la cola, no entra nada, ¿no? Saben que solo entra el pronúcleo del espermatozoide. Una vez que ingresa, ¿sí? Empieza la reacción cortical, liberando los gránulos, que va a dar la reacción de zona, ¿no? Que evitaría la poliespermia, que ya no entre otro espermatozoide. Y una vez que ingresa totalmente, luego que se da la fusión de los núcleos, ¿no? Y para la fusión de los núcleos, tenemos primero que se forma adentro. Recuerden que la célula femenina estaba ¿en qué fase? Metafase 2, meiosis 2, ¿recuerdan? Metafase 2. Entonces completa su formación y forma su pronúcleo ese momento, y también la cabecita, el pronúcleo del espermatozoide completa su formación, y ahí tenemos la formación de los pronúcleos dentro de la célula, ¿no? Ya del ovocito. Esa formación de pronúcleos se llama singamia, y se van a empezar a unir. Esa unión de los pronúcleos se llama singamia. Y cuando ya los cromosomas ya de ambos pronúcleos se alinean en el plano ecuatorial, que esto sería ya la metafase, si se quiere, de una división mitótica, ¿qué sucede? Tiene un nombre propio que se llama anfimixis. Entonces no confundan, por favor, no solo es unión de núcleos, tiene nombre propio cada uno de ellos, ¿ya? Singamia y anfimixis. Y luego de eso viene toda una división celular que da la formación al nuevo ser, ¿no? Que va a pasar por varios periodos. Ovular, las 2 primeras semanas, embrionario hasta la 8ª semana, y de la 9 para adelante, fetal, ¿no? Los 3 periodos básicos del desarrollo de todo ser humano, ¿sí? De todo ser humano. Y esas etapas del desarrollo embrionario, a su vez, tienen nombre, ¿no? Lo primero que pasa es la segmentación, decía, es una división mitótica, por mitosis van dividiéndose, ahora vamos a ver eso. Luego viene la gastrulación, se va a formar una especie de cavidad, ¿no? Y formarán poco a poco las 3 capas embrionarias que nosotros conocemos, que van a dar lugar a todos los órganos del ser humano. Y esas 3 capas embrionarias darán lo que conocemos a la organogénesis o formación de órganos, con todo lo que ya conocemos, ¿no? Diferenciando todos los órganos y tejidos. Entonces son las 3 etapas básicas también del desarrollo. Ojo, esto es en desarrollo embrionario, ¿ya? Porque hoy día es embriología, yo no voy a hablar de efecto. Entonces, una vez que se inicia la primera división celular, cuando ya se juntaron esos 2 pronúcleos, ¿sí? Se forma la blastómera. Esta célula será la blastómera. Y las divisiones, ojo, son geométricas, ¿no? En 2, luego cada uno se divide en 2 a su vez, cada uno en 2, cada uno en 2, y así sucesivamente. ¡Ojo! Pero si se dan cuenta de algo, se están formando células más pequeñitas cada vez. No es que esas 2 se hacen más grande, más grande, más grande. No, 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 no. Si se dan cuenta, y en los 2 gráficos es igual, es el mismo tamaño de célula, o la cubierta si se quiere, ¿sí? Puede haber dentro 64 celulitas, pero tiene el mismo tamaño que esta primera, ¿sí? Ojo, es una división, pero en células cada vez más chiquititas, que se llaman blastómera. Entonces, cuando tenemos más de 16 celulitas, hasta más, 16, y estas 16 se dividen en 2, 32, y así sucesivamente, se va a llamar por su formita de una mora, dicen, mórula. Y es importante recordar ese término de mórula, porque como mórula va a ingresar a la cavidad uterina el 3er día. ¿Cómo es eso, doctor? Como los 3 primeros días de su división la va a pasar en la trompa, y al 3er día, como mórula, ingresa al útero. Y ojo, se la pasa 3 días buscando su sitio de implantación. 3 días más, porque el promedio de implantación, desde que se produce la fecundación,
son 6 días. Repito, como mórula ingresa a la cavidad y como blastocisto, obviamente, se produce la implantación, ¿no? Y acá también otra vez para que veamos esto de la mórula, ¿no? Entonces son células chiquititas cada vez. Al quinto día, en la que está viajando en la cavidad uterina, miren, se va a formar una pequeña cavidad dentro de ese grupo celular, ¿no? Eran unas células chiquititas cada vez, y se forma una cavidad, ¿no? Y va a formar una zona que se va a llamar trofoblasto, ¿no? Va a diferenciar unas células de cavidad y un macizo celular. Todo ese grupo de células que eran más o menos de 150 a 200 células van a diferenciarse en dos grandes grupos. Una cubierta, que será el trofoblasto, y un macizo celular, que es esto rosadito que vemos acá arriba, que hará formación al futuro ser humano. ¿Sí? El futuro ser humano. Y de este macizo celular es que va a empezar a diferenciarse ciertas células. La primera que se diferencia es denominada el hipoblasto, que dará origen a algo que sí nosotros conocemos, ¿no? Que se llama el endodermo. ¿Sí? El hipoblasto son células que se diferenciarán y darán origen al endodermo. Mire, esto estamos hablando del quinto a sexto día. Ya va a tener su primera capita, que es el endodermo, la primera capa embrionaria. Y así en este estadio, ¿sí?, de blastocisto con una capa celular ya diferenciada, se va a implantar en el endometrio. Esta célula se llamará, recibe nombre propio, célula de Herting. Pero es un blastocisto si quieren, ¿no? Para los más exquisitos, célula de Herting. Estamos que más o menos, si nos pusiéramos a contar todas las células que componen esta nueva célula, son 200 células aproximadamente. 200 celulitas, ¿ya? Entonces, sexto día, como célula de Herting, se implantará. Y el proceso de implantación, para que se implante, si se quiere, tiene que liberarse la zona pelúcida. Entonces, liberará la zona pelúcida. Eso se llama eclosión. Va a botar su zona pelúcida y solo va a quedar las células, porque hasta ahorita estaba cubierta por la zona pelúcida. Y solo va a quedar las células. ¿Y recuerdan cómo era la célula? Tenía el trofoblasto y el macizo celular o la masita celular que dará origen al nuevo ser. Y el trofoblasto será lo que se va a dar origen a la placenta, membranas y todo lo que conocemos. Pero miren, el macizo celular se va a orientar, ¿no?, hacia el endometrio. Ahorita vamos a ver cómo es eso. A esto se llama aposición. Luego, por ciertos sistemas de pinópodos y ciertas sustancias hacen que se adhieran estas dos membranas. Una es membrana, la otra es un epitelio del endometrio. El endometrio tiene un epitelio para luego ser invadido, ¿no? Y una vez que invade, ya empieza el trofoblasto, que tendrá un nombre, va a tener dos nombres, en realidad el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto. El sincicio-trofoblasto es el que ingresa y el citotrofoblasto está más cercano al macizo celular. Va a empezar la invasión celular, ¿no? La invasión del ovocito, perdón, ¿no? Hasta que ingresa toda la célula. Hablo de célula como una sola, ¿no? Un solo paquete. Y una vez que ingresa todo y se cubre otra vez con su epitelio, miren el grafiquito de abajo, una vez que se cubre todo el epitelio, termina el proceso de implantación. Desde que se pega, destroza el epitelio, ingresa y es cubierto todo, han pasado 12 días en promedio. Ahí termina la implantación, más o menos, ¿ya? Esto es una microfotografía para recordar lo que acabamos de decir, ¿no? De un ICSI, ya más adelante sabrán qué cosa es eso, es una inyección intracitoplasmática. En esta aguja que vemos al costado hay la cabeza de un espermatozoide. Esto es una pipeta que está fijando el ovocito. Hincan la célula y dejan la cabeza del espermatozoide para que libere su núcleo y luego empieza la división celular, miren. Acá hay dos ovocitos, ¿ah? No son dos células, acá hay dos, luego se divide en 4, 6 y así. Esta es una mórula, le aparece la cavidad,
Esta es una célula de Herting ya, ¿no? Cuando se implanta. Entonces es una microfotografía de eso. Muy bien. Hay ciertos términos a recordar. La cohabitación es simplemente cuando deja el varón semen en el tracto genital femenino. La impregnación, penetración de espermatozoides en el ovocito secundario, pero ya hemos visto que tienen nombres propios, esto es en general. La capacitación espermática, hablamos de todo ese proceso que pasa el espermatozoide previo a la fecundación, desde vagina, cuello, endometrio y la misma trompa, ¿no? Y la conjugación es otro término para decir la unión de los núcleos sexuales, ¿no? Muy bien. Y entonces resumen todo lo que hemos estado hablando, pues, ¿no? Luego de la fecundación se forma el cigoto, ¿no? Con dos células, perdón, el cigoto es el fecundado, luego hay la división celular que se llama segmentación, se forma la mórula. Como mórula ingresa a la cavidad uterina el tercer día, ya dije, y el sexto día como blastocisto o célula de Herting con su primera capa de endodermo formada, se implantará. Dicen que el sitio de implantación más común es el fúndico posterior, en el fondo y hacia atrás. Es el sitio más común de implantación en el ser humano. Luego empezamos la semana 2. Ya se fusionó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya se fusionó. Ese blastocisto, miren, su macizo celular ahora empieza a formar una cavidad que va a llevar el nombre de cavidad amniótica, y inmediatamente a eso va a formar una segunda capa, que es el epiblasto, que dará origen a una capa que sí conocemos bien, que se llama ectodermo. Entonces ya tendría el endodermo, primera semana, y el ectodermo, empezando la segunda semana, se forma el endodermo. Entonces ya voy a tener las dos capas, miren acá, ¿no? El ectodermo y el endodermo. Y el ectodermo va a estar en contacto con esta cavidad que se llamará el saco vitelino. ¿Sí? En cambio, esta cavidad que se forma, ¿no?, en ese macizo celular se llamará cavidad amniótica. ¿Sí? Ah, doctor, entonces por eso es que el líquido se llama líquido amniótico. Claro que sí, ¿no? Porque de estos dos tejidos, falta uno todavía, ¿no? Del endodermo, ectodermo y mesodermo se formará el nuevo ser. Y ese va a estar cubierto por un líquido, ¿no? ¿Y de dónde recibe ese nombre? Porque este es el primer líquido que va a cubrir ese nuevo ser de la cavidad amniótica y que tiene líquido amniótico. Porque ustedes saben que al final del embarazo el líquido amniótico ya casi no existe, pues, ¿no? Es todo orina del feto, pura pichi. ¿No? Hemos vivido en nuestra orina varios meses. Y así es. Mientras tanto, si vemos en este gráfico, les dije que se formaba dos cubiertas, citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto. Miren, el citotrofoblasto es un tejido que está más en contacto con esta célula, y el sincicio-trofoblasto es lo que va a ingresar al endometrio. Ingresa, va a buscar vasos para dar la nutrición a este nuevo ser, ¿no? Cuando hagamos la clase de placentación, ahí vamos a hablar largo y tendido de todo esto. Aquí es una microfotografía de un embrión que está implantado hasta que va ingresando, ¿no? Vamos a pasar. Ya hablamos de, acá en el gráfico, ¿no? Ya tenemos dos grupos celulares, se llama disco bilaminar, así le llamamos, disco bilaminar, y cuando están los tres, trilaminar, ¿estamos? Y además la cavidad amniótica y la cavidad vitelina, ¿no? Y ahí al medio está este disco, con las dos capas celulares que más adelante darán formación a lo que ya conocemos, ¿no? Y en medio de ese disco, en esta segunda semana, se va formando un surco, ¿sí?, que más adelante dará la formación a nuestro sistema nervioso central, ¿no? En este proceso de gastrulación se forma una línea primitiva, miren, ¿no? ¿Ya? Que va a dar lugar a esta nuevo grupo de células, que es el mesodermo. Miren, de células del surco surgirán nuevas células que se van a meter entre las dos capas que ya teníamos, ¿no? Ya teníamos el ectodermo, el endodermo, ahora empiezan a formarse las celulitas del mesodermo, a la tercera semana. Entonces, recuerden, primera semana, endodermo.
Segunda semana, ectodermo. Y tercera semana, mesodermo. Fácil de recordar, preguntan en todos los exámenes, hasta en recientado preguntan esto que es tan fácil. No pueden fallar, chicos, ¿eh? No pueden fallar. Muy bien, de ahí están las tres capas ya formadas, ¿no? Las tres capas de la que derivan todos nuestros órganos y sistemas, ¿no? ¿Ya? El día 16 más o menos termina de formarse ya la tercera capa, ¿sí? Se ubicará entre esas dos y tendremos ya el disco trilaminar, el disco trilaminar famoso, ¿no? De la que se formará todos nuestros órganos y sistemas. De ahí va a haber un reordenamiento celular, la formación de un surco primitivo para ya otro tipo de sistemas, ¿no? Que ya no voy a tocar porque ya prácticamente acaba esta formación de la gastrulación, ¿no? Entonces, para recordar, de los tres tejidos, de las tres capas celulares, ecto, meso y endodermo, vamos a recordar rápidamente qué forman cada uno de ellos, ¿sí? Del endodermo, que es la primera capa, recuerden, básicamente es el tubo gastrointestinal, ¿sí? Tubo gastrointestinal, miren acá, todo, hasta abajo. El revestimiento de la vejiga, la uretra también, ¿no? Como parte importante en lo que respecta a mi área, pero básicamente gastrointestinal. El endodermo. El mesodermo, eso sí me interesa. Recuerden, el mesodermo es la única capa que a su vez tiene tres subcapas. La capa paraxial, intermedia y lateral. Entonces el mesodermo tiene su capa intermedia, paraxial y lateral. Y de estas la que nos interesa, chicos, es la capa intermedia. Entonces a ti te preguntan, ¿por qué? Porque de esta capa es que se formarán los genitales, que vamos a tocar ahorita. Entonces a ti te preguntan, ¿de qué capa se forman los genitales internos? ¿Ah? Mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio, ¿ya? Fácil de responder. Entonces esa capa intermedia a su vez tiene regiones, ¿no? Como vemos acá. La superior, media, inferior, como quieran decirle, con nombre propio acá, ¿no? Pero lo que me interesa es, la media, si se quiere, la torácica, forma los mesonefros y la lumbar y sacra, metanefros y el riñón definitivo. Y acuérdense el nombre, los mesonefros son los que van a dar lugar a la formación de los conductos que nosotros conocemos para la formación de los genitales internos. Entonces, como vemos, los dos sistemas genital y urinario están estrechamente relacionados, ¿no? Derivan de varias fuentes, que vamos a ver ahorita. Acá vemos un embrión en formación, ¿no? Ya se está formando, ¿no? Acá vemos, miren, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Recuerdan que les decía, la parte del embrión que se va a formar de esas tres capas va a estar cubierta por un líquido, ahí está, el líquido amniótico, porque se llama así, cavidad amniótica. En cambio, el resto, la vesícula vitelina o saco vitelino, no, está adelante de él. Eso va a desaparecer al final. Esta bolsa gigantesca que vemos acá, ojo, es lo primero que vemos en una ecografía. A los que hacen ecografía o van a hacer ecografía, en un embarazo, lo primero que vemos, es cierto, es un saco gestacional. Y a los días aparece una bolsita blanquita, ¿ya? Es hiperecogénica para que me entiendan, chiquitita. Es lo único que se ve. ¿Cómo se llama? Saco vitelino o vesícula vitelina. Porque es gigante, miren esta bolsota. El embrión ni se ve siquiera. Es tan chiquitito que no se ve. A los días recién aparece una imagen chiquitita hiperecogénica que sería el embrioncito. Pero lo que se ve es la vesícula vitelina. Miren acá, pues esta es la razón, porque es gigantesca la vesícula vitelina. Al lado del embrión en formación, ¿no? Ojo entonces, ¿no? Eso es saber. Pero ¿para qué todo esto? En ese interín, ¿sí? Del mesodermo intermedio, que acabo de decirle, hay o existen unas células germinales primordiales. Las células germinales primordiales, lo que darán lugar a los ovocitos, están formándose ahí. Y van a empezar a migrar a la zona intermedia del mesodermo. ¿Recuerdan que el mesodermo les dije que tenía tres zonas? Van a migrar a la zona intermedia, que se llama la cresta urogenital. Acá está en el gráfico. Entonces esas celulitas van a empezar a migrar a la cresta urogenital. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, ¿qué sucede?
La cresta urogenital, como su nombre dice, me va a formar vía urinaria y genitales. Se divide a su vez en cresta genital y en cresta urinaria. Miren, a las 4 semanas estamos hablando de eso. Miren, las células germinales van migrando. Acá estos puntitos negros están migrando al mesodermo intermedio. Acá están migrando a la cresta urogenital. La cresta genital, ¿sí? De esta cresta urogenital se derivan estas dos crestas. La cresta genital, miren lo que va a formar al final, el ovario, para que no se me compliquen mucho. Va a formar el ovario. Ah, ya, doctor, entonces esta cresta genital que acá aparece con rayitas va a formar el ovario futuro. Está acá arriba por eso, ¿no? Al costado del futuro riñón también. En cambio, la cresta urinaria, miren qué forma. 3 conductos. Pronefro, metanefro y el mesonefro. El mesonefro, a su vez, forma algo que ya conocemos. El conducto mesonéfrico de Wolff, el paramesonéfrico o de Müller y los túbulos mesonéfricos. Miren, chicos, de dónde derivan Wolff y Müller. De la cresta urinaria, que a su vez es la cresta urogenital. No es de la cresta genital, no se vayan a confundir, por favor, porque se confunden a veces. La cresta genital solo forma el ovario, en cambio la cresta urinaria formará el mesonefro, que a su vez forma 3 conductos conocidos, 2 de ellos, ¿no? Wolff y Müller y los túbulos mesonéfricos. Es de la cresta urinaria, por favor. Y acá está en otro gráfico, como estas células germinales primordiales van migrando a esta zona, ¿sí? Donde es el futuro ovario, que va a estar cubierta por un epitelio celómico, que ahora vamos a ver qué es eso, y los conductos mesonéfricos en la dama, ¿no? Que dará lugar a lo que ya conocemos. Y esto es una especie de resumen que lo voy a pasar porque vamos a tocar más a fondo esto, ¿no? Y al final, ¿qué vamos a tener? Que el conducto paramesonéfrico se va a unir con el otro paramesonéfrico para formar trompa, útero, cuello y parte superior de vagina. En cambio, el mesonéfrico o de Wolff degenerará, ¿sí? Y la gónada que está más o menos a nivel de la región lumbar descenderá un poco y irá a la pelvis. En cambio, los varones, ¿qué pasa? Nuestra gónada que estaba en ese nivel irá a través de un surco, ¿no? del conducto peritoneo vaginal, así se llama, hasta los testículos, ¿no? Pero como estamos hablando de mujeres, ahí nada más se queda en pelvis, ¿no? Y en la mujer formará el ovario, como dijimos, ¿sí? Y en el hombre formará el testículo, ¿ya? El testículo. Acá parte de la formación también, ¿no? Final en la mujer de ovario, trompa, útero, cuello y parte superior de vagina. Y en ese interín, el conducto de Wolff va dejando rezagos embrionarios que ahorita vamos a tratar. Entonces, resumiendo, a las 7 semanas se van formando los cordones medulares que van a formar el futuro ovario. Los folículos primordiales ya migraron, ¿no? Al 4.º mes ya esos cordones formarán las células foliculares y va a empezar a diferenciarse los conductos genitales, ¿no? Los conductos genitales femeninos y masculinos, ¿no? Y por acción, esos ovarios en formación producirán, se dice, estrógeno, ¿no? Y además hay estrógenos maternos por la placenta que darán a la diferenciación, que también tiene que tallar, hemos dicho, los genes y todo ello para la diferenciación de los conductos paramesonéfricos, ¿no? Que formarán todo lo que ya conocemos y además otra estimulación por otra vía para los genitales externos que vamos a ver ahorita. Y al final terminamos así, con los genitales internos formados en la mujer, ¿no? Internos primero. Y en todo este proceso les decía que el conducto de Wolff, ¿sí?
deja de su rezago embrionario, ¿no? Que es un conducto que va a estar viajando al costado del útero, al costado del cuello y hasta abajo, hasta el costado de la vagina, que se llama conducto de Gardner. ¿Ya? Conducto de Gardner. Es un conductito que viaja por los costados del útero, cuello, hasta vagina. Cuando el conducto de Gardner se llena de líquido, formará el famoso quiste de Gardner, uno de los pocos quistes que existen en vagina. En cambio, el túbulo mesonéfrico, recuerdan que había 3 túbulos que se formaron, ¿sí? Como rezago va a formar el epóforo y el paraóforo. Miren acá, epóforo y paraóforo, ¿no? Y ahí está. En cambio, Müller, ¿qué formó? Trompa, útero, cuello, vagina. Pero también deja un rezago embrionario, miren. La llamada hidati de Morgagni, que es muy común, lo vemos siempre, vemos esto en la cesárea. Siempre lo vemos, chiquitito como un quistecito. Cuando esta hidati de Morgagni crece más de la cuenta y se hace grande, lleno de líquido, quiste paratubárico, ¿no? Cuando estos epóforos, paróforos se llenan de líquido, quiste también paraovárico, ¿no? Miren, acá vemos en una foto acá abajo, chicos, los quistes de Gardner, ¿no? Rezago embrionario. Así se ven. Normalmente no da mucha molestia, ¿no? No da mucha molestia, pero se observan así los quistes de Gardner. Ojo, un quiste en pared lateral de vagina, a ciegas, quiste de Gardner. En otra ubicación es cualquier otra cosa. ¿Ya? En otra ubicación es otra cosa. Y acá hay quistes de ovario. Bueno, esto voy a pasar porque esto vamos a tener toda una clase de quistes benignos, tumores benignos y malignos de ovario, ¿no? Más adelante. Y por ahí dijimos que hay un epitelio que ayuda en todo esto, ¿no? El epitelio celómico, que reviste casi todos los órganos en el ser humano. El epitelio celómico, chicos, chicas, reviste todos los órganos de tórax y de abdomen. Recuerden, de tórax y de abdomen. ¿Cómo es eso, doctor? Toda la pleura, tanto parietal como visceral, es epitelio celómico. Todo el pericardio, epitelio celómico. Vamos a abdomen. Todo el peritoneo parietal y visceral es epitelio celómico. O sea, todo. ¿Por qué es importante saber? Aparte de que es un epitelio importante, este epitelio cuando se altera, cuando hay una neoplasia, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un estiramiento de esto, libera una sustancia que se llama CA125. ¿Han escuchado de eso alguna vez? El CA125. Lo utilizamos como marcador de tumores ováricos. Pero ¿será marcador específico? Nada que ver, ¿no? Recontra inespecífico. Porque si tú tienes una pleuritis o un derrame pleural, tu CA125 va a salir por los cielos. Una pericarditis, olvídate. Una peritonitis, lo mismo. Entonces no es específico. Entonces, descartado todo, tengo un tumor ovárico. Y doctor, ¿y por qué sale el CA125 elevado en los cánceres de ovario? ¿Por qué será? Porque el ovario está cubierto por epitelio celómico. Esa cubierta única del epitelio que tiene el ovario es de epitelio celómico. Entonces, cuando se altera ese epitelio, libera esa sustancia. ¿Ya? A tener en cuenta. Ya vimos lo de arriba. Ahora vamos de abajo. Faltó los genitales de abajo. Eso se forma del llamado seno urogenital. Ojo, seno urogenital. ¿Ya? ¿Y de dónde proviene? Del endodermo. Chicos, todos los genitales internos, ¿de quién derivaba? Del mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Lo externo, miren, ¿de quién deriva? Endodermo. Entonces, los genitales en la dama se forman de 2 capas embrionarias, ¿no? Mesodermo intermedio y ahorita vamos a hablar del endodermo. Seno urogenital, como su nombre dice, tiene que ver con la región urinaria, vejiga y la región genital. Pero antes de que se forme el seno urogenital, todos nosotros
hemos tenido una zona que se llama cloaca. Cloaca suena feo, ¿no? Suena algo feo, pero así se llama. La cloaca. Esa cloaca, esa cloaca se va a dividir en una parte vesical, que será la de adelante, y la de atrás, ¿no? Una parte pélvica y una parte fálica, y la de atrás que va a dar formación a la parte final del recto, porque es cloaca. Y miren después cómo se va a separar, ¿no? La parte de adelante del seno urogenital para la vejiga, ¿no? Y la vagina, y a la parte posterior para el recto llano. Y de esa división, si me están siguiendo, ¿no? Este seno urogenital, que ya está haciendo su división, miren, va a formar un seno urogenital, un tubérculo en la parte externa, que dará formación al vestíbulo, al introito, lo que quieran decir, vestíbulo, ¿no? En este caso, ¿quién está en ese vestíbulo? Miren, la uretra y la vejiga, la uretra y la vagina, la parte inferior de la vagina. Entonces, todo esto deriva del endodermo, ¿no? Todo eso deriva del endodermo. Entonces, recordemos, la vagina tiene entonces doble origen, ¿no? Doble origen. La parte superior de mesodermo intermedio y la parte inferior de endodermo, ¿no? Del seno urogenital. Eso a tener en cuenta. Y luego se van a unir, pues, ¿no? Se va a formar una lámina o placa vaginal que contactarán estas dos, se formará un espacio entre estas dos y se formará la vagina tal cual la conocemos, ¿no? Ojo, miren, en el tercer mes todavía no hay vagina, ¿eh? Entre séptimo mes en adelante ya se forma la vagina, la cavidad, ¿no? Los muy prematuritos todavía no tienen esta cavidad. Niñas, ¿no? Niñas. Al nacer ya obviamente hay, ¿no? Entonces, miren, a las 20 semanas se está dando toda la canalización, ¿no? Acá en otra fotito para la formación de este canal, miren, se juntan pues los dos epitelios, ¿no? Del mesodermo intermedio y del endodermo, ¿no? Al final, para la formación de esto. Pasamos. Y acá en un resumen, si se quiere, de todo lo que hemos estado hablando y de qué deriva, para que ustedes puedan estudiar, esto ya lo deben tener, y tienen que tenerlo en mente y en sus estudios, ¿no? Lo más importante de Müller, lo que sabemos, del seno urogenital, vagina, himen, vejiga y uretra. Hay primordios que no estaba tocando, por ahí estaban en las fotos. Lo más importante, si se quieren, son pequeños tubérculos que están en los genitales. La mujer tiene dos importantísimos, ¿no? La glándula parauretral, son dos pequeños glandulitas que están a los costados de la uretra, que se llama la glándula de Skene. Cuando se obstruye la glándula de Skene, hincha esa zona de la uretra, incluso la mujer no puede orinar, tiene molestias. Eso se llama esquenitis. Ajá, ¿había esquenitis, doctor? Sí, porque la otra glándula, que es la vestibular, que está abajo, ¿no? A nivel del introito, en la parte inferior, ¿sí? Se llama glándula de Bartolino, y cuando el Bartolino se infecta o se inflama, Bartolinitis, ¿no? Cuando se infecta es Bartolinitis. Cuando se infecta es esquenitis. Doctor, y cuando Bartolino solo se obstruye y se llena de su líquido, se llama quiste de Bartolino. No se confundan, por favor. Una cosa es quiste de Bartolino, que no está infectado, solo es agua, líquido dentro, a una Bartolinitis, es cuando a esa obstrucción se mete un microbio, generalmente gonococo, clamidia y a veces anaerobios, y hacen que se produzca pus. Eso recién se llama Bartolinitis, ¿ya? Estas disrafias las van a tocar en un tema aparte, ¿sí? Son anomalías mullerianas, son disrafias que las van a tocar aparte. Yo he visto varias de estas. He visto una de estas que me hizo recordar, hace poco estaba haciendo encontré en otra paciente en hospital hace poquito, parecido. Yo trabajaba en un centro en la que hacíamos colposcopía, Papá Nicolau a todas las pacientes, ¿no? Y entra una señorita de 19 años, muy raro esa edad que sea, y venía a hacerse su control. Listo. Pongo el espéculo, tomo Papá Nicolau, y para colposcopía ya van a conocer más adelante, van a saber, tenemos incluso prácticas de todo eso.
se pone dos sustancias, ¿no? Ácido acético y luego solución de Schiller que tiene lugol. Y cuando tú pones el lugol, el cuello se pone negro, caoba, negro, negro, negro se pone. Cuando está sanito, negro. Entonces le tomamos las fotitos y hacemos un informe, ¿no? Entonces ya había puesto todos los líquidos y me había olvidado de tomar la foto y ahí había sacado el espéculo, ¿no? Y veo mi pantalla y no había tomado la foto. Entonces le pido permiso, por favor, solo para tomar una fotito voy a volver a colocar y tomo la fotito. Ya, doctor. Chicos, pongo nuevamente el espéculo y veo un cuello rosadito otra vez. Imposible, pues, ¿no? Ese lugol se quita después de varias horas, hasta de un par de días, ¿no? El cuello. Y era un cuello rosado otra vez. Ahí recién retiro un poco, empiezo a revaluar y era que tenía doble vagina, doble cuello. Al hacer la ecografía, doble útero, era para cobrarle doble, ¿no? También, pero ya ni modo, se hizo 2 papas Nicolau, se hizo 2 colposcopías, todo se tuvo que hacer doble, ¿no? Ella ni enterada. No me van a creer que ella ni enterada. No le había dado problemas en sus relaciones, porque ya mantenía relaciones hace varios años, desde los 14, 15, y nunca se había percatado de eso, ¿no? Ya ese día le dimos la noticia, ¿no? Que tenía doble útero, doble cuello, para que se le haga pues los exámenes adecuados más adelante, ¿no? No vaya a ser que igual que me pasó, ¿no? Pero es bien complicado. Quizá al hacer ecografía me hubiera dado cuenta, ¿no? Pero en ese momento no, ¿no? Entonces eso por ahí se van a dar con esa sorpresa, ¿no? De acá las otras disrafias, como les digo, ustedes ya van a ver, tener una clase de todo esto, ¿no? Este es Sugar 4, por ejemplo. Muy bien. Les decía, los genitales externos se está formando de la cloaca, ¿verdad? De la cloaca, ¿no? Que se va a dividir en dos espacios, si se quiere, ¿no? El seno urogenital primitivo y el resto va a ser para el ano recto, ¿no? Ya, eso a tener en cuenta. Y acá hay un gráfico para tener esto bien claro, ¿no? El seno urogenital que va a dar lugar a la uretra y vejiga y la parte posterior de eso que se va a fusionar, ¿sí? Con lo que ya formó el conducto de Müller, ¿no? Va formando la parte inferior de vagina y toda la vulva que nosotros conocemos, ¿no? Entonces esa vulva que nosotros conocemos, miren, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el embrión, un embrión, ¿no? En desarrollo, miren, esto es un embrión. Lo de arriba va a ser su futura cabeza, ¿no? Y todo esto que vemos es la cresta genital, ¿sí? La cresta genital, tubérculo genital y la cloaca, la cola. De toda esta zona es que se va a formar los genitales externos femeninos. ¿Qué, doctor? Tan grande era al inicio, miren, es gigante, ¿no? Esto es genital externo. Todo esto, casi mitad de cuerpo, si se quiere, es lo que va a formar los genitales externos en la dama. Después se hace chiquitito, obviamente, ¿no? O sea, a comparación de todo lo demás que va a empezar a crecer. Pero al inicio miren el tamaño que tiene, ¿no? Y se va a diferenciar, como saben, tanto para el varón como la mujer, como vamos a ver acá, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos el tubérculo genital, que es esto, que está arriba de amarillo. En la dama formará el clítoris, ¿sí? Luego, la prominencia genital, que es este azulito, ¿sí? En la dama formará el labio mayor, labio mayor. Lo que está dentro, el pliegue genital, este rosado, formará en la dama el labio menor o ninfa, ¿sí? Y parte de la uretra. ¿Estamos? Listo. Eso es lo que me interesa ahorita. Entonces, son de diferentes estructuras que se forma el labio mayor, el labio menor y el clítoris, ¿no? Con sus respectivos órganos en el hombre, ¿no? Eso, pero no me interesa ahorita. ¿Por qué esta disquisición, chicos? Porque la piel del labio mayor, les habrán dicho, van a hacer en anatomía también eso, la piel del labio mayor es tal cual cualquier piel, de cualquier parte del cuerpo, perdón. Tiene vellos, tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. ¿Está bien? En cambio, la piel del labio menor o ninfa no tiene anejos cutáneos. No tiene anejos cutáneos, cero anejos cutáneos, no tiene nada. ¿Está bien? Es una característica importante de la ninfa, de los labios menores. Hasta pregunta en el examen de residentado he visto una vez. Algo tan fácil, ¿sí?
No tiene anejos cutáneos. Esa es su característica principal. Entonces, el resumen, pues, de lo que acabamos de decir, ¿no? Para que lo tengan en claro, ¿no? De qué se forma cada estructura, ¿ya? Y entonces el resumen de todo, ya juntando los genitales internos y externos, para que ustedes tengan una especie de resumen de qué conducto o de qué estructura se forman los genitales internos y los genitales externos, para que puedan tenerlo bien claro, ¿ya? Así es como un resumen nada más. Para luego tener esto, ¿no? Que ya nosotros conocemos, los órganos internos, es trompa, ovario, útero, vagina, ¿no? Y el externo sería la vulva, con todas las estructuras que van a estudiar ustedes en anatomía también, ¿no? Entonces eso es importante a recordar. Muy bien, chicos. Exacto. Preguntas, dudas. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, una pregunta, para diferenciar el sexo ya ¿no? A nivel fetal o embrionario, ¿en qué periodo más o menos sería para identificar, ¿no? Los genitales, ya que se van desarrollando a partir de la 7ª semana? Ya. Te entiendo, para nosotros detectar de repente por una ecografía, algo así. Sí, sí, doctor. Ya, porque el otro, la diferenciación se da entre las 6, 7, 8 semanas. ¿Sí? 8 semanas en adelante ya se da. Pero obviamente, ojo, para terminar lo de ecografía, que no terminé ese momento. Dije, lo primero que aparece en una ecografía cuando detectamos gestación es el saco gestacional. ¿Sí? En 4 a 5 semanas recién vemos un saquito. A los días dije que aparecía dentro, ¿qué cosa? Una bolsita blanca que se llama la vesícula vitelina. Ahí les mostré qué cosa es una bolsota ahí, ¿no? Y a los días, al costadito de la vesícula, aparece recién el embrioncito. Entre quinta, sexta semana. Recién el embrioncito y tiene que tener 3, 4, 5, hasta 7 milímetros para recién ver el corazoncito, ¿no? Entonces, más o menos la secuencia. Saco gestacional, vesícula vitelina, embrión y corazón. Esa es la secuencia. Imagínate, es una miniatura. Ni siquiera cuando hacemos la ecografía embrionaria, cuando ya tiene 8, 9, 8 semanas, ¿no? Que ya se le ve bonito, se puede detectar sexo. Se habla, ya ustedes van a tener 2 clases de eso, de ecografías especiales en la gestación. Una ecografía especial es la ecografía que llamamos genética. La ecografía genética se hace de la semana 11 hasta la semana 14, antes de la 14, 13 semanas, 6 días, ¿ya? Se hace una ecografía especial, el embrión ahí está entre 6, 7, 8 centímetros de tamaño, para búsqueda de malformaciones groseras, y en algunos casos, ¿no? Con ecografías muy experimentados, con ecografistas muy experimentados, a veces se logra ver un poquito del sexo, por medida de unos ángulos que se hacen en esa zona, pero es bien difícil, o sea, puede haber un margen de error. Para ver el sexo ya sin fallas, si se quiere, de 18 en adelante, ¿no? Semanas. Ahí sí se ve clarito, ¿no? Se ve la bolsa escrotal, se ve el pene, si es varón. En la dama se ve, en el varón hablamos del signo de la tortuga, ¿no? Porque se ve como una caparazón con una cabecita. En cambio, en la dama se ve la vulva, se ve como una separación de algo en dos, le llaman, en el mundo se le llama el signo del grano de café. Es como un grano de café, ¿no? En Perú, a la chacota decimos signo del pan francés, pero algo parecido para que me entiendan, ¿no? Es el signo del grano de café. Entonces, eso es lo que vemos, pero la semana 18 en promedio. Antes de eso, es bien difícil verlo, por lo menos por ecografía, ¿no? Pero la Sí, doctor. diferenciación, ya lo dije, es mucho antes. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo más, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, voy a pensar que entendieron todo.
para no estar desanimado. Muy bien, chicos. Entonces, como se van a dar cuenta, las teorías están programadas en cierto horario. A veces se cambian los horarios de teoría, por eso que la delegada tiene que ir coordinando, por favor, con los colegas y también ir entrando pues al sistema, al calendario, para ver si ya se programaron o no, y si no lo programó, a veces se nos pasa. A mí también me pasó el otro día con otro grupo, ¿no? Se me pasó una clase y tuve que reprogramarla, ¿no? O los que estamos en actividad hospitalaria, a veces se nos cruzan los horarios, porque eso no lo hago pues de acuerdo a mi rol, ¿no? Porque yo no sé el rol del mes siguiente ni del que viene. Cuando hay eso, a veces los reprogramamos. Hay colegas que trabajan en las mañanas, varios colegas a veces reprograman. Entonces eso hay que entenderlo, por favor. Ahí la delegada tiene que estar viendo eso que se cumpla, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido problemas, hemos cumplido al 100% en las teorías y en las prácticas. Y nos tienen que ayudar eso para ustedes, ¿no? En las prácticas igual tiene que haber un delegado de cada grupito de prácticas, son 3 grupos, para que coordine de acuerdo al cronograma que ustedes ya tienen, que coordine con el docente que le toca la práctica, ¿ya? Porque pueden cambiar, a veces se cambian los horarios, sí se da bastante, pero se tiene que cumplir, ¿ya? Eso tenemos que adecuarnos. Que no haya cruces también pues con el otro curso. Por ahí recuerden que este curso es de lunes a viernes, en teoría está tomada toda la mañana hasta la 1 de la tarde, así está nuestra racionalización en departamento académico, así que podemos tomar todos esos horarios, ¿no? Salvo que no lo tomen, pueden recuperar en otros turnos, en otros horarios, pero que no se cruce con otros cursos también. O si hay algún problema ya me lo comunican, pues, ¿no? Para solucionar de inmediato, ¿ya? Entonces coordinen, por favor, bien sus teorías, sus prácticas, para que se vaya cumpliendo todo bien. Y si se han dado cuenta, por la rapidez de esto, la próxima semana ya les voy a estar tomando el primer parcial, ¿no? Así que vayan estudiando. El primer parcial es rapidísimo. El segundo en 2, 3 semanas más y así, ya van a tener encima todos los parciales, ¿ya? Pero es así, ¿ya? Entonces, chicos, estaremos coordinando y ya nos estaremos viendo. Más bien de ustedes, por favor, el grupo que está con Hipólito, el delegado, escríbame al WhatsApp para coordinar la práctica, ¿no? Muy bien, gracias, estaremos en contacto. Gracias, doctor. Nos despedimos. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, chicos, cuídense. Gracias, doctor.